riqueza. Mi directora es la doctora Abigail Rodríguez Nava. Creo que no cambio. Bien, mi pregunta de investigación es si el ingreso básico es viable y capaz de reducir la desigualdad por riqueza. Y si es así, pues qué variables son suficientes y qué condiciones se requieren para su aplicación, de tal suerte que la dinámica económica entre Estado, mercado y sociedad civil se permanezca estable. ¿Por qué formulo esta pregunta de investigación? Porque muchos de los programas sociales que se implementan generan fricciones entre el mercado, el Estado o la sociedad civil. Es más, existe pues esta paradoja en que si hay intervención del Estado, por lo tanto va a haber una distorsión de los precios de mercado y esto por ende generaría pues desequilibrios de mercado. Entonces por eso es que parte de la pregunta de investigación trata de saber si realmente un programa social como lo es la renta básica no genera desestabilidades ni en el Estado, ni en el mercado, ni en la sociedad civil. Bien, por otro lado, ¿qué hipótesis se tiene? Bueno, la hipótesis de la cual se parte es que es posible producir un descenso de la desigualdad por riqueza, ya que en este caso el ingreso básico es un medio capaz de aliviar las asimetrías producidas por la apropiación del excedente, lo cual ocurre a través de la distribución funcional del ingreso, en donde se tiene una dinámica económica capitalista. Bien, ¿de qué es de lo que yo parto? Primero quiero partir de qué es esta cuestión del excedente y por qué es que a mí me preocupa tanto. Bueno, en un modelo clásico de producción con excedente, nosotros vamos a tener que las mercancías, pues evidentemente tenemos que se van a producir por dos cosas, por los bienes de capital, por el trabajo. Sin embargo, esto va a generar un excedente económico, de tal suerte que este excedente económico va a tener que ser tal que los precios satisfagan en este caso la retribución al capital, la retribución al trabajo, y por lo tanto este excedente también va a tener que ser solventado por los precios de equilibrio. Pero ¿qué sucede aquí en la dinámica económica capitalista? Lo que nosotros vamos a tener es que este excedente va a ser apropiado, en este caso por quienes son los empresarios o los dueños de los bienes de capital, y en este sentido no va a haber una redistribución entre los factores productivos del excedente. Entonces es ahí en donde yo me pregunto, bien, este excedente es posible que se pueda redistribuir a través de un mecanismo como lo es la renta básica, y si sí es así, pues entonces, ¿qué condiciones yo requiero para que esto así sea? Bien, una vez planteado de esta forma, el esquema general que yo planteo es el siguiente, ¿no? Vamos a tener entonces que el ingreso, más bien los ingresos que van a estar recibiendo, en este caso los factores productivos, que en este caso es el beneficio, la ganancia, y por el otro lado el salario, pueden generar ahorro e inversión. Esto se va a traducir posteriormente en riqueza, y esto se puede acumular o ser transferida. Entonces yo lo veo así como un ciclo en el cual lo que yo tendría que hacer es decir, bueno, esta acumulación o transferencia, de cómo se puede hacer para que de ese punto que estamos partiendo se pueda hacer una redistribución partiendo de ahí, de la acumulación, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que observar? Bueno, en principio hay una autora que se apellida Pérez y dice, bueno, ¿cómo es que nosotros podemos acceder a los recursos? En principio, pues habla del trabajo remunerado, ¿no? Por otro lado, también este trabajo remunerado puede darse a través de diferentes aspectos, ¿no? Es decir, la compra y venta dentro del mercado, que serán las relaciones sociales del mercado. Por otro lado, a través de los servicios públicos universales, las redes sociales comunitarias y de transferencias. Y bueno, al final también nosotros tenemos un trabajo que no es remunerado, es decir, todo aquel que no es pagado dentro de las actividades económicas, por ejemplo, los trabajos de cuidado o algunos de ese tipo. Entonces, todo este trabajo que es remunerado, al final va a generar cierto bienestar. Pero ojo aquí, porque aquí no todos o sea, no todas las personas más bien adquieren este trabajo remunerado a través de estos medios, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa es lo que debemos de saber? Bueno, Polanyi lo que nos dice es que van a existir diferentes modelos de integración de la actividad económica. En principio vamos a tener la reciprocidad, la redistribución y el intercambio. De acuerdo a Polanyi, lo que se genera a través de un sistema
de producción capitalista apremia el intercambio, no la redistribución y la reciprocidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que como estamos en un mercado en donde en teoría tendrá que cumplirse esto del libre mercado, entonces los intercambios se van a realizar únicamente a través de las relaciones económicas. Por lo tanto, la redistribución y la reciprocidad, en este sentido, no estarían incorporadas dentro de las relaciones económicas. Ahora bien, ¿qué se generó en esta presentación? A grandes rasgos, digamos, esa es como la justificación que se tiene en los capítulos anteriores, ¿no? Lo que acabamos de ver, digamos, es un breve resumen de todo lo que se ha hecho. En este trimestre, lo que se trató es de hacer el capítulo 4, no se concluyó todavía porque estamos haciendo un análisis de datos y también estamos planificando un esquema de un programa público como lo sería la renta básica a través de la teoría del cambio. Entonces, ¿qué es lo que se pretende responder en este capítulo 4? Bueno, las interrogantes serían, ¿cuál es la mejor manera de incorporar la renta básica o el ingreso ciudadano? ¿Qué condiciones se requieren y si es sostenible o no? Dadas esas preguntas, pues se tuvieron los siguientes objetivos. Primero, identificar la dirección de la política social. Es decir, aquí yo parto de un texto de Marc Lavaux y también de Baduri, en donde dicen, bueno, a ver, vamos a tener que la economía se puede regir o por las ganancias o por los salarios. ¿Qué pasa? Si la economía se rige estrictamente por las ganancias, entonces la política social es inefectiva. ¿Por qué? Porque la economía no puede sostener una dinámica en donde se estén apremiando los salarios cuando está jalada la economía por la ganancia. Entonces, el primer objetivo sería identificar en qué tipo de economía estamos. Para hacer esto, lo que se ha planteado es una regresión Lazo para identificar si dentro del PIB lo que está jalando más es el consumo o no. Entonces eso es más o menos lo que se trató de hacer en este trimestre, o más bien se está tratando de hacer, porque en sí el modelo se construyó, pero no se ha corrido todavía. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar como ejemplo el caso de México. Aquí lo que yo voy a analizar es en qué dirección se está yendo la política social a nivel nacional. Si esta política social es acorde con la economía que tenemos, que de acuerdo a mi hipótesis, si es una economía tirada por los salarios, entonces debería de haber una correspondencia. De lo contrario, estaría fallando la política social. ¿Qué otra cosa es lo que debemos desarrollar? O más bien, de lo que yo traté de desarrollar en este capítulo. La renta básica a través del uso de la teoría del cambio. Que la teoría del cambio es una contrapropuesta al marco lógico. Entonces, la teoría del cambio de lo que trata es construir programas sociales e interacciones de atrás para adelante, no de adelante hacia enfrente, perdón, no de hacia atrás hacia enfrente, como lo hace el marco lógico. Digamos, el marco lógico es a grandes rasgos la estructura general por la cual la mayoría de los programas sociales que se construyen en México se abordan. En este caso, no, yo no quiero utilizar esa metodología porque esa metodología únicamente se implementa el marco lógico cuando ya se tiene un programa social específico que va a atacar una causa específica. Y por el otro lado, este marco lógico también responde a los programas sociales que están orientados no a resolver de fondo un problema social, sino que más bien determinar o más bien de qué forma la transferencia que se está haciendo puede ayudar a incrementar las capacidades y que el individuo se inserte al mercado y que sea el mercado quien resuelve el problema, no el mismo programa social. Entonces, esa más o menos es la justificación de por qué se está usando la teoría del cambio, de por qué también primero se debe de identificar en qué tipo de economía estamos. Bueno, ahí cito, la política social es pro salario, eso es lo primero que teníamos que identificar. Insisto, nuevamente este autor Marc Lavaux sacó un artículo en el 2023 en donde dice, bueno, es que si nosotros tenemos una economía que no está tirada por las ganancias, sino que está tirada por los salarios, entonces debemos de identificar si es acorde la política social que se está llevando a cabo. Entonces él parte del principio de la demanda efectiva y dice, para hacer esta identificación, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Es saber cuál de los componentes del producto tiene más peso. En este caso, si estuviéramos en una economía tirada por los salarios, entonces lo que nos daría la regresión Lazo sería que el componente del consumo es mayor con respecto a los otros.
Luego, posteriormente, ¿qué es lo que es una política social pro salarios? Este autor nos va a decir, una política pro salarios va a ser aquella en donde se apremien los derechos salariales, laborales y el incremento salarial. Entonces, únicamente estas políticas van a ser compatibles con las economías que también son tiradas por los salarios. De lo contrario, va a fracasar. Finalmente, ¿qué son las políticas sociales pro ganancias? Aquí en este caso, estas apelan a la desregulación del mercado laboral. En su caso también son políticas que apelan a reformas del libre mercado y en donde justamente existe una desregulación de los derechos laborales. Entonces, eso es más o menos lo que dice Marlebó, y dice, no puede existir una política social que trate de ayudar, digamos, en este caso, a las clases en donde existe un salario mínimo, cuando realmente tenemos una economía que está tirada por las ganancias. ¿Qué es la teoría del cambio? En este caso, lo que yo trato de hacer es, en principio se trata de una metodología que trata de intervenciones. Lo que trata de hacer la teoría del cambio es, en principio, identifica el objetivo hacia el cual se quiere llegar. Luego realiza un mapeo inverso. ¿Qué quiere decir esto del mapeo inverso? Debe de suponer condiciones iniciales que se deben ir encadenando una sobre otra para que al final den como consecuencia el resultado final que yo estoy proponiendo. Por otro lado, enuncia suposiciones en un contexto ideal o idóneo, las cuales tienen que desencadenar ciertas reacciones para que se llegue hacia el objetivo planeado. Otro aspecto de la teoría del cambio es que va a tratar de identificar actores sociales. Es un proceso que requiere forzosamente la cooperación de diferentes actores sociales, tanto el que está desarrollando como el que va a poner el dinero, como los que van a recibir los apoyos. Entonces se trata de una metodología que intenta involucrar a todos los actores relacionados con las intervenciones sociales. A mí me pareció que utilizar la teoría del cambio era adecuada por dos cosas. Primero, porque es un proceso envolvente en donde van a estar todos los actores, o en teoría yo quiero pensar que estarán todos los actores, y por otro lado, porque genera también mediciones a través de ciertos indicadores. Por otra parte, la teoría del cambio también no es estática. La teoría del cambio tiende a tener modificaciones a través de la aplicación de la intervención. 2 minutos. Muy bien. Entonces, a grandes rasgos, digamos, este es un resumen de lo que es la teoría del cambio. Se parte de un impacto, un resultado, productos y estrategias de ejecución. Bueno, eso es lo que se trató de hacer en este capítulo. ¿Y qué es lo que yo intento hacer con la teoría del cambio? Ahorita, a la fecha, tengo un boceto, yo no lo puse en el avance que yo mostré por dos cosas, porque esta teoría del cambio debe de estar respaldada por el método Delphi, que es un panel de expertos que me van a dar una retroalimentación. Es ahí justamente en donde mi teoría del cambio se vuelve envolvente, porque debe de contener a los expertos, en este caso de la política social, a quienes están elaborando, es decir, en este caso sería yo, a quien está elaborando el programa social, y por otro lado a posibles o potenciales receptores del programa social. Entonces, el método Delphi se trata de un panel en donde van a estar todos los actores involucrados y cada uno va a ir dando su opinión respecto a cómo es que se está construyendo la teoría del cambio. Me van a dar una retroalimentación y posteriormente yo tengo que hacer los ajustes de acuerdo a cómo se dé la discusión dentro del panel. Y finalmente, también tengo que aquí lo que falta construir en el capítulo 4 es la inspección de la economía, es decir, necesito saber si realmente esta economía en la cual actualmente estamos es una economía tirada por los salarios o una economía tirada por las ganancias. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? A través de una regresión tipo Lazo, y por otro lado voy a usar también K-medias para identificar cómo es que se están dirigiendo los recursos en la cuestión del gasto público, es decir, hacia dónde están tirando más los recursos. Esto todavía no se ha hecho, insisto, porque estoy todavía estructurando mi panel de expertos para hacer el método Delphi, y por otro lado, estoy ajustando el modelo que voy a utilizar, en este caso la regresión tipo Lazo y las K-medias,
para meter los datos, aparte de que estoy haciendo una depuración de datos. Y bueno, sería todo por mi parte, les agradezco mucho su atención y pues gracias a todos. Gracias. Tu lectora especializada es Carolina Ruiz, que te inculpó, y Gabriel Pérez Guarán, que no te lo es. Sí. Y tu lector alumno es Fabián Martínez. Bien. César, dos comentarios antes de decirte lo que encontré en tu trabajo. No me mandaste índice, entonces me costó mucho trabajo, es muy extenso, tienes más de 120 páginas, entonces es más difícil revisar así. Llegaste hasta el capítulo 3, también me lo mandaste tarde. Llegaste hasta el capítulo 3, en donde al final comentas que ibas a hacer unas entrevistas. Ajá, hasta ahí. Entonces, lo que yo encontré es que el capítulo 2 nos hace una exposición del modelo de distribución. Se perdió la conexión entre ese capítulo 2 con el 3. Y yo creo que en parte puede ser porque tú mismo dices modelo clásico, ya no lo explicaste tanto, entonces quizá por esa brevedad ya no pudiste conectar con el capítulo 3 y con esta parte siguiente, ¿verdad? Yo creo que ese modelo del capítulo 2 podría. Entonces, todo el trabajo que tienes del capítulo 2 se va a perder si no lo conoces. Lo que presentas al principio, porque yo creo que sí debes incluso darle un poquito de contexto de referencias, quiénes han tratado el modelo, quiénes lo han usado, ¿verdad? Y si hay resultados empíricos de ese, ¿verdad? Porque yo creo que eso puede contribuir y retroalimentar lo que estás proponiendo ahorita, ¿no? Cuando hablabas de este modelo ¿cómo le llamaste? Hablabas de cambiar las condiciones iniciales, o sea, encadenar las condiciones iniciales. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Cuando en ecuaciones diferenciales tú estableces una condición inicial, resuelves la ecuación diferencial y hay una dinámica condicionada al inicio, ¿no? Sí. Vamos a revisar bien tu trabajo, ¿no? Yo creo que si te vas bien, yo creo que así nada más será conectar. Ok, muchas gracias, Fabián. Adelante. Sí, a mí se me hace extraño porque al hablar de política de distribución no te refieres para nada a la política fiscal. Juega un papel. Si no consideras la política ¿qué es para ti la política social? El sector salud, el sector educación, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo de la política fiscal. Ok, bueno, voy a responder a las preguntas. Primero que nada, pues muchas gracias, Fabián, te agradezco que me hayas leído. Siempre me aportas pues cosas interesantes, ¿no? La vez pasada igual estuve revisando los textos que me habías dicho. Ya no me dio tiempo de incorporarlos porque estaba más entretenido con los datos, pero ya los tengo. Entonces me falta revisar los casos que me habías dicho de África
y de la India, que eran esos dos casos en particular. Entonces, te agradezco mucho por la bibliografía que me has pasado y también por estos consejos. Creo que sí, estoy de acuerdo contigo en que se va a perder, se va como diluyendo el modelo, ¿no? Empieza fuerte en el capítulo 2, pero en los otros ya se empieza a diluir y lo saco hasta este capítulo. Sí. Y entonces ahí entre el 2, el 3 y el 4, pues se cae como en ese limbo. Entonces Es un puente ahí para cortar. entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a tratar en el capítulo 3 ver de qué manera se puede incorporar el modelo para que justamente lo conecte con el capítulo 4. Y no se le va a dar los que Exacto. Por otro lado, con respecto a lo de la política fiscal, también ya siempre me lo comentan, que bueno, a ver, es que es importante comentar de dónde sale, a quién le vamos a cobrar impuestos, etcétera. Aquí lo que yo observo es un problema. Tanto Piketty como Branko Milanovic señalan dos cosas importantes para aplicar una política fiscal en donde se puedan financiar, digamos, programas sociales como este. Y el primer problema es que los sistemas fiscales no están homologados realmente con los bienes, con lo que valen los bienes de capital. ¿Por qué lo menciono? Hay un estudio bastante interesante de Milanovic en donde él dice, bueno, es que ¿qué sucede? Que los sistemas en todos los países, los sistemas fiscales, no se homologan con lo que realmente contienen los verdaderos ricos. Entonces no existe una homologación de los sistemas en donde el régimen fiscal pueda establecer gravámenes a la riqueza. Es el primer obstáculo con el cual nos encontramos. Ahorita a lo mejor México sí está trabajando en cierta manera en empezar a detectar, a vincular las cuentas bancarias con el SAT y existen muchas reformas que se han hecho. Sí, es verdad, totalmente verdad. Pero todavía existen los paraísos fiscales, todavía existen un montón de aspectos de cuánto realmente es lo que valen los bienes de capital que tienen los verdaderos ricos. Eso por un lado, ¿no? Entonces es lo que plantean estos autores. Yo lo que he revisado hasta el momento es eso, que si no tenemos un sistema fiscal a partir del cual podamos empezar justamente a generar este emparejamiento entre lo que realmente se tiene de los verdaderos ricos y podamos grabar un impuesto impositivo, pues para ahí tenemos que empezar. Sí lo toco un poco en la tesis, que hace falta una reforma fiscal, pero yo no entro a fondo. No entro a fondo porque a mí lo que más me interesa hacer es demostrar que esto no va a provocar, digamos, desestabilidades ni en el mercado, ni en el Estado, ni en la sociedad civil. ¿Qué pasa? O sea, todo lo vamos a ver ahorita, ¿no? En las campañas políticas. Todos dicen, ay, no, es que AMLO, el gasto social que está haciendo. Entonces, siempre va a haber fricciones entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. Lo que yo trato o lo que intento demostrar es que si bien el ingreso básico es una política de alguna manera bastante radical, más bien no política, sino un programa social bastante radical, esto puede traer consecuencias positivas. Y más bien lo que intentaría demostrar es eso, que si nosotros tenemos una economía que está tirada por los salarios, pues podríamos implementar este tipo de programas sociales que también se ajustan a una economía de salario sin provocar alguna desestabilidad dentro del mercado, el Estado o la sociedad civil. Y bueno, es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Con eso vamos a terminar la primera sesión y regresamos a las 2. Como que a las 2.